God is good. Ay, le pregunté al Espíritu qué quieres hacer hoy y vino muy fuerte esta palabra. Cuando Jesús está en el desierto y es tentado por el diablo, hay que tomar en cuenta algo: Jesús estaba lleno del Espíritu. La diferencia entre otros desiertos y este desierto al que entró Jesús es que Jesús entró lleno del Espíritu Santo, no entró sin el Espíritu Santo. Entonces, cuando Él está ahí, Él tiene que tomar una decisión: o tomo el método que me está ofreciendo Satanás, o tomo el método del Espíritu. Es muy difícil tomar la decisión de seguir el método del Espíritu si el Espíritu no está en ti, si no estás lleno del Espíritu. Pero cuando estás lleno del Espíritu, entonces es fácil tomar esas decisiones. Así es que habrá muchas opciones en tu vida, habrá muchos métodos, muchas alternativas, pero solo hay una que te llevará al éxito: es el método del Espíritu. Bien, vaya conmigo a Gálatas capítulo 5. Quiero dar la bienvenida a toda la gente que nos ve en la transmisión, de donde quiera que estén. Sé que nos están viendo desde la sede en Reynosa, desde Chihuahua, desde Ciudad Victoria, desde Mexicali y desde Torreón también siempre nos ven. Es decir, no sé si nos estén viendo, pero no hay razón para que no lo estén haciendo, ¿verdad? Siempre lo hacen. Dije Chihuahua, sí. Todos los que nos estén viendo, bienvenidos. Gálatas 5, 16 al 18 dice: digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieren. Pero, diga conmigo, pero si son guiados por el Espíritu, entonces ya no están bajo la ley. Ok. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es: elijan el método del Espíritu. Está el método de la carne y está el método del Espíritu. Si tú estás teniendo problemas económicos, tú puedes tomar la decisión de usar el método que todos usan o que otros usan: pedir prestado, robar, hacer trampa para obtener ganancias deshonestas. A mí me ha tocado ver que una persona me dice, en otro tiempo, hace muchos años, me decía: no, hombre, ese carro no sirve, le falla esto y le falla el otro y le falla el otro. Y luego cuando llegaba un cliente le decía: ¿qué tal está el carro? Enterito, no le duele nada, le diré, toda la línea trae llantitas nuevas. Y yo lo acababa de escuchar decir que no servía el carro, y ahora decir, y cuando se iba el cliente, yo le decía: ¿por qué haces eso? ¿Por qué me acabas de decir que no sirve? Y me decía: pastor, pues negocios son negocios, mi familia tiene que comer. Wow, eso es un método, ¿verdad? Método, ¿cómo le podríamos decir? Método transero, trampa, chafa también eso. Está el método de pedir prestado, de robar, de transar. Está el método de trabajar. Muchos dicen: bueno, si necesito dinero, entonces déjame, me pongo a trabajar duro para obtener más dinero. Pero hay otro método, es el método del Espíritu. Por eso el apóstol Pablo dice: anden en el Espíritu. Yo les he explicado en varias ocasiones qué significa la palabra anden. La palabra anden viene del griego peripateo, que significa andar en torno a o en pos de, alrededor de algo. Es decir, es como si este fuera el Espíritu y tú estás caminando por todos lados, pero siempre tu mano, tu centro, tu eje es el Espíritu.
Eso significa anden en el Espíritu. No importa lo que estén haciendo, anden en el Espíritu. Dice, y no satisfagan los deseos de la carne, y empieza a explicar: los deseos de la carne son contra los del Espíritu, y los del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí. Pero el verso 18 es clave, dice: pero si son guiados por el Espíritu. Entonces la palabra guiado viene de un original griego que es ago, ago, que significa conducir, pasar tiempo, llevar, inducir o influenciar. ¿Qué significa ser guiado? Significa ser conducido. Eso es algo bien complicado. Cuando tú te subes al camión, tú sabes por dónde pasa el camión. Entonces, si no vas por donde el camión va, pues no te subas a ese camión, porque el que está conduciendo el camión va a tomar una ruta. Si tú tomas un Uber, yo he usado el Uber en algunas ocasiones, y el del Uber dice: ¿por dónde quiere que me vaya? Entonces, no voy conduciendo yo, pero yo le puedo decir por dónde se vaya. Pero el Espíritu Santo no es así. Si tú le das la oportunidad al Espíritu Santo que Él dirija tu vida, conduzca tu vida, Él te va a decir por dónde, aunque no te guste pasar por ahí. Me tocó la experiencia el año pasado que estuve en Bogotá. Me subí a los taxis y pues Bogotá es la capital de Colombia, es un mundo de carros. Nunca había visto más gente y más carros que en el DF como los vi en Bogotá. Es impresionante la cantidad de carros. Si tú hablas con una persona que ha ido a Bogotá, se va a quejar de lo mismo. Hay muchos carros, demasiados carros, más que en el DF. Los que conocen el DF saben de lo que estoy hablando. Entonces el asunto es que por ser capital, pues te expones a ser a que abusen en algunas cosas. Entonces me subí al taxi, al Uber para trasladarme, y me decían: ¿por dónde quiere que me vaya? Ellos inmediatamente, por mi forma de hablar, sabían que no era colombiano, o sea, de gringo, europeo, algo así, pero colombiano no es, ¿verdad? Porque ellos tienen un tonito muy particular, y nosotros también hablamos muy golpeado, pero nosotros no nos damos cuenta. O sea, platicaba con alguien de allá, me decía: ¿de dónde es? ¿De México? O sea, sí, decía: del norte, ¿verdad? Sí, porque saben que hablamos muy, muy golpeado, aunque nosotros sintamos que estamos hablando muy dulces. Entonces ellos inmediatamente sabían que no era de Colombia, y me decían: ¿por dónde quiere que me vaya? Entonces, pues como yo no sabía por dónde, pero barrio no le faltó a uno, ¿verdad? ¿Por dónde quiere que me vaya? Y le decía: por donde le dice la aplicación, exactamente por donde le está diciendo la aplicación, por ahí vayas. Ah, ok, es que yo pensé que usted sabía alguna otra ruta. Sí me sé más rutas, pero quiero que se vaya por la aplicación. Inmediatamente sacaba mi Google Maps, y de repente hacía una vuelta y le decía: ¿por qué se fue por ahí? Ah, lo que pasa es que aquí se hace un tráfico. Ah, ok, está bien. O sea, para que ellos creyeran que yo sabía dónde andaba. No tenía ni idea dónde estaba, pero la línea azul me decía que se había desviado, ¿verdad? Era lo único que yo confiaba. Entonces eso pasa cuando tú le das al Espíritu la guianza de tu vida. Tienes que estar dispuesto a que Él te diga: por ahí no, te equivocaste, es por acá. Entonces, tarde o temprano vamos a tener que tomar una decisión. ¿Cuál método vamos a usar? Si el método del Espíritu o el método de la carne. Decía el pastor Richard Hayes: tú puedes aprender de dos maneras. Una, por consejo. Que alguien te diga: mira, él decía, pone este ejemplo, decía: si alguien te dice: ahí hay una pared, y tú dices: pero yo no la veo. Mira, yo tampoco la veía, de hecho no se ve, pero si ves este chipote que tengo aquí, me lo hice topándome en esa pared. Y si tú puedes decir: ay, no le creo, quiero vivir mis propias experiencias, bueno, pues dale, ¿verdad? Y vas corriendo y topas con la pared, y de pronto te haces sabio y dices: ahí hay una pared. Pero te hubieras evitado el chipote si sigues el consejo que te dieron. Y dice el pastor Richard Hayes:
Tú puedes decidir aprender en base a consejos o en base a chipotes, pero te aseguro que no tendrás suficiente cabeza para tanto chipote. Llegará el momento que te hagas un chipote en el chipote. Mejor aprende en base a consejo. Entonces, cuando venimos a la iglesia y escuchamos una predicación que viene de Dios, ese es el consejo de Dios. Tú sabes si vas allá afuera y te agarras de topes contra la pared, o le sacas la vuelta diciendo: oye, el pastor dijo que aquí había una pared. Pues mira, no sé si haya, no la veo, pero le creo. Mejor le sacas la vuelta. ¿Alguien ha tenido algún chipote que como testimonio? Alguien ya se acabó la cabeza de tanto chipote. Hay otro pasaje que quiero que veamos, Salmos 127, versos 1 y 2. Salmos 127, versos 1 y 2. A veces perdemos de vista esto, pero dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que se levanten de madrugada y vayan tarde a reposar, y que coman pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Alguien diga: mi Dios me ama mucho. Que sueño siempre traigo. Bello no sé, durmiente sí, 100%. Pero lo que está diciendo ahí es, el otro día lo platicábamos, estábamos en el terreno y me decía Philly: se ve inmenso esto. Hemos remodelado otros lugares. Cuando llegamos aquí, el terreno estaba pelón cuando nos lo entregaron, no había nada. Y llegamos y dijimos: no, hombre, si no lo echamos, ¿qué nos dura, hombre? Vamos a darle. Pero te paras allá y dices: ay Dios, ¿cómo le vamos a hacer? Y de pronto alguien dijo: no, hombre, pues nos traemos el pico y la pala y empezamos a hacer pozos. Le digo: no tenemos suficiente espalda para hacer un pozo. Son 82 pozos los que hay que hacer aproximadamente. Nos vamos a tardar 10 años en hacerlos a mano. Y una máquina, ¿en cuántos días hace 82 pozos, David? En 1 o 2 días hace los 82 pozos. ¿No es mejor creerle a Dios por finanzas para pagarle a la máquina que por una espalda nueva? Pero tú sabes qué método usar. Tú decides. ¿Usas el método del pico y la pala o el método de la retroexcavadora? Yo les dije: si no le creemos a Dios por finanzas para hacer esto, no vamos a poder. Ya ni tenemos espalda ni edad para ese tipo de cosas. Entonces prefiero usar el método del Espíritu. Yo hoy quiero inspirarte a eso, a que usemos el método del Espíritu. Yo sé que tú estás enfrentando situaciones difíciles, problemas, crisis. Necesitas algo en tu vida. Hay 2 maneras de hacerlo. Uno es en base a esfuerzos, a métodos que otra gente usa, o el método del Espíritu. Yo quiero usar el método del Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque ningún otro método alcanza. En el reto que tenemos frente a nosotros, otro método no alcanza. No se puede. Cuando yo les pregunto a los que saben de eso, les digo: ¿cómo cuánto nos va a costar construir el edificio? Y se ríen nomás. No, mi pastor, pues comiéncele, ahí luego vemos. Porque es tan grande lo que queremos hacer, que tiene que hacerlo el Espíritu. Tenemos que hacerlo en el método del Espíritu. Entonces, lo que Dios te llamó a hacer a ti en tu vida, lo vas a tener que hacer en el método del Espíritu, porque otra manera no va a alcanzar. Esa empresa que Dios te llamó a levantar, no la vas a poder levantar tú. Tendrás que usar el método del Espíritu. Ese ministerio al que Dios te llamó a ejercer en esta tierra, no lo vas a poder desarrollar tú. Vas a tener que hacerlo en el método del Espíritu. Tienes que hacerlo por fe y no por esfuerzo, no por obras. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? O, bueno, si tú tienes sueños pequeños, está bien, hazlo tú. Pero si el sueño es de Dios, es demasiado grande como para que tú lo puedas hacer, ¿verdad? Hay muchas bendiciones y conquistas que Dios quiere darte, solo que tú no sabes dónde están.
Dios ha escondido en tu futuro, Alberto, bendiciones. Hermano Saturnino, Dios tiene bendiciones. Fide, Dios ha puesto debajo de la tierra a tu camino, a tu pasar, bendiciones que están a punto de explotar cuando tú pases sobre ellas. El asunto es que no sabes dónde están. Ese es el problema. Él ha depositado muchas promesas en nuestro futuro, palabras proféticas, palabras en la Biblia, cosas que Él ha prometido que va a hacer con nosotros, y las aventó al futuro y las escondió. El problema es que no vas a llegar a ellas con tu método. Vas a tener que llegar a ellas con el método del Espíritu. Cuando Él te dice aquí da vuelta, es porque estás a punto de pisar una mina de bendiciones que va a explotar a tu caminar. Dice el libro de los Salmos: Él saldrá a tu encuentro con bendiciones de bien. Por donde tú caminas, si en los últimos días, meses, no ha explotado una bendición en tu caminar, es porque no estás siendo guiado por el Espíritu. Porque donde Él te guía, las bendiciones explotan. Las bendiciones surgen cuando Él está guiando tu vida. Por eso necesitamos el método del Espíritu. Necesitamos que Él nos diga dónde dar vuelta, dónde seguir derecho. La gente te va a hablar. El otro día hice una pequeña reunión con algunas personas, y yo les dije: mira, con esto de la construcción tengo muchas voces hablándome. No, esto sí, esto. De hecho, ahorita que hablé de esto, muchos están pensando, yo le voy a decir al pastor esto, porque creo que no se necesita la mecánica de suelos ni el cálculo estructural. Creo que esto, y creo que muchas voces hablan, muchos métodos, muchas opciones para poderlo hacer, pero solo hay una, que es la del Espíritu. Entonces tú decides en esta vida qué voz vas a escuchar: si la voz de los que tienen una opinión, o la voz del que sabe dónde guardó las bendiciones que te están esperando en tu futuro. Yo decido caminar por donde Él me diga. ¿Alguien puede decir amén? Dios le dio una promesa a Israel de que los sacaría de Egipto y los metería a Canaán, pero nadie sabía dónde estaba Canaán. ¿Sí sabías eso? ¿Por qué no sabían? Porque tenían 430 años encerrados en Egipto y nunca habían salido de ahí. Dios les prometió una tierra que fluye leche y miel, pero nadie sabía dónde estaba. Ni Moisés. Los expertos en liderazgo te van a decir que tienes que seguir a un hombre que sepa dónde va. ¿Sabes quién ha sido el hombre, el líder por excelencia más grande que ha pisado la tierra? Es Moisés. Y no sabía dónde estaba la tierra de promesa. Y más de 5 millones de personas lo siguieron por 40 años. ¿Qué le decimos a los escritores de liderazgo? No, tú no necesitas seguir a un líder que sepa dónde va. Tú necesitas seguir a un líder que esté siendo guiado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo sí sabe a dónde va. Por eso Dios les envió una nube y una columna de fuego, para que no siguieran a Moisés, sino siguieran la nube. Diga conmigo: hay una nube en el campamento. Si ella se mueve, con ella me muevo. De pronto corrían y le decían a Moisés: Moisés, la nube se está moviendo. Nadie se movía antes que Moisés. Iban y le avisaban al viejo: oye, la nube se está moviendo, ¿qué hacemos? Levanten las tiendas. Si la nube se mueve, nosotros nos movemos. Decía Moisés: yo no me mando solo, la nube está ahí para guiarme. Y cuando daba la orden, la gente comenzaba a recoger sus cosas y comenzaban a cambiar de dirección, y el Espíritu los llevaba a donde había agua, a donde había bendición, a donde había protección. Sus zapatos nunca se envejecieron, sus ropas nunca se envejecieron en 40 años. No hubo necesidad de usar otros zapatos, no hubo necesidad de otras ropas, porque Él los estaba guiando. La columna de fuego y la nube que estaba
estaba encima de ellos. No solo los guiaba, sino los protegía en todo momento. Cuando tú eres guiado por esa nube, y si esa nube se mueve y tú te mueves con la nube, no empiezas a preguntar ¿y por qué se movió? ¿Y por qué para allá? ¿Y cómo sabes que es la nube? ¿Y qué tal si es humo? ¿Qué tal si es smog? Si la nube se mueve, yo no pregunto, yo me muevo con la nube. ¿Alguien puede decir amén? Yo soy guiado por el Espíritu. Alguien diga: yo soy guiado por el Espíritu. Ellos les sucedió como cuando me acuerdo mucho, íbamos a algún lugar de viaje y nos subíamos a la camioneta y Sed e Isaías se subían y ellos bajaban un montón de películas en el celular para ir viendo, todavía lo hacen, ¿verdad? Para ir viendo películas todo el camino, y iban metidos ahí con los audífonos, cada quien viendo su película. Ellos no preguntaban dónde vamos, si hay gasolina, si no hay gasolina, si está nublado, si está lloviendo. Ellos nomás se subían a la camioneta de su papá. No me preguntaban si traía dinero para costear el viaje. No me preguntaban absolutamente nada. Lo único que me preguntaban, sobre todo Isaías: ya merito, ya mero llegamos. Era lo único que querían saber. Yo les decía: sí, hijo, ya merito, faltan 9 horas. Falta bastante. Pues me acabas de preguntar hace 15 minutos y hace media hora salimos. Pues ¿qué quieres que haga? A ellos no les importa nada, ¿verdad? No les importa si las llantas traen aire, si le eché gasolina, si nada. Me acuerdo una vez, no me acuerdo a qué ciudad íbamos y no traía gasolina y no había gasolineras, y empecé a entrar en pánico, ¿verdad? Porque yo dije: Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Y llego a un lugar ahí en la carretera, pregunta: ¿dónde es la próxima gasolinera? Dice: no, tiene que desviarse, tiene que entrar ahí vamos de Pachuca a Guadalajara. Y me dice: tiene que entrar aquí, y ahí hay una gasolinera, hay un pueblo a tantos kilómetros. Le dije: ¿dónde estamos aquí? Dijo: es Michoacán. Dije: bueno, aquí tengo una familia muy cercana. Y lo primero que pensé fueron en carnitas. Las carnitas de Michoacán son las mejores. Y me desvié, dije: tengo que entrar allá. Y ya cuando empezamos a entrar a un pueblo, aquellos se empiezan a levantar y se quitan los audífonos y me dicen: ¿qué pasó, papá? Ya es aquí a donde íbamos. O sea, ellos ni se habían dado cuenta que la aguja de la gasolina ya estaba mero abajo, que yo saqué todo el espíritu que tenía dentro de mí, las lenguas, inventé lenguas, todo, bajé ángeles y todo lo que yo conocía en mi espíritu de recursos lo saqué para que la gasolina no se terminara. Y gracias a Dios llegamos, le echamos gasolina y lo siguiente que me dijeron es: papá, tenemos hambre. Llegamos a comer carnitas de Michoacán, muy ricas, no me acuerdo cómo se llama, Ubiraguato, no sé cómo se llamaba ese lugar. Porque ellos solo se suben en la camioneta de su papá y ellos se pueden ir peleando, contentándose, riendo, llorando, dormidos, se despiertan y ellos saben que su papá los lleva al destino a donde van. Cuando tú usas el método del Espíritu, tú dejas que Él maneje el coche. Puedes adorar, puedes alabar, puedes correr, puedes disfrutar, porque papá va manejando. Tú nomás volteas, está la nube, yo le sigo. La nube se está moviendo, yo me muevo con la nube. ¿Alguien puede decir amén? Dile a la persona que está a tu lado: ¿quién está manejando tu coche? El tiempo de tus más grandes conquistas inicia cuando eres guiado por el Espíritu. Mira, hay un caso en la Biblia muy interesante. Cuando Rebeca, creo que se llama Rebeca, siempre confundo, la mamá de Jacob. ¿Sí es Rebeca? Todos empezaron a el hámster, ¿verdad? Todo lo que era. Cuando
Jacob intercambia la primogenitura con su hermano Esaú. Llega el momento de cobrar la factura, hacer válido el cheque. Entonces el papá, que era Isaac, le dice a Esaú: hijo, ve a cazar algo, porque tengo ganas de ese caldito que me prepara tu mamá, que está bien rico, ese puchero, dicen los del DF, el caldito de res que me prepara tu mamá. No era de res, ¿verdad? Pero dijo: ve a cazar algo y me lo traes. Pues cuando la mamá escuchó eso, fue y le dijo a Jacob: oye, hijo, es momento de cobrar. De alguna manera es un hecho mesiánico, simbólico. Si no entendió lo que dije, está bien, no pasa nada. Pero lo que está sucediendo es que el hermano mayor era quien debía de recibir la bendición de su papá. Le dijo: sabes que mis ojos ya están cansados, voy a morir hoy, pero necesito bendecirte antes de morir. Ve y prepárame el caldo que más me gusta. Entonces Esaú se va, y cuando se va, la mamá le habla a Jacob y le dice: hijo, vamos a sacarle a tu papá la primogenitura con el método de mi tierra. Sí, sí. ¿Cuántos recuerdan cómo se llamaba el suegro de Jacob? No, ese era de Moisés. Labán era el peor músico de la Biblia, porque Jacob le pidió la menor y él le dio la mayor. Si no sabe de historia, está bien, no le causó gracia. Labán era el suegro, y si sabe que varias veces le hizo trampa a Jacob. Le bajó el sueldo, le echó mentiras. ¿Sabe una cosa? Usted nunca se había dado cuenta de esto. Raquel y Labán eran hermanos. Rebeca y Labán eran hermanos. O sea, las mañas ya las traía desde casa. Usó el método de su tierra. El método de Harán lo usó para quitarle la bendición a Jacob. Sé que nunca había visto esa historia de esa manera, pero mira, Isaac lo bendice a Jacob pensando que es Esaú y le declara una tremenda bendición, pero Jacob se va sin nada. Ni lonche le pudo echar. Cuando un padre te bendice, te carga, te manda cargado de cosas y te envía. Pero en esta ocasión recibe la bendición, pero no bajo el método del Espíritu, sino bajo el método de su mamá, bajo el método de Harán. Y él se va sin nada y anda deambulando por ahí, va caminando y dice: ve allá con mi hermano, allá Harán, con Labán. Él te va a dar esposa y te va a dar una tierra donde vivir, ve. Y de pronto, a medio camino, en Génesis 28, versos del 10 al 22, Dios le sale al encuentro a Jacob. Y ahí es donde Jacob cambia el método. Dice: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. O sea, de piedra de ser la cama, de piedra la almohada también, ¿verdad? Es lo que está diciendo. Dice: y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. La misma palabra que le dio a Abraham, ¿se acuerdan? En Génesis 12, la misma palabra, y dice: he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho.
Mira el tamaño de promesa que Dios le está dando a Jacob. Dice: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Ahí no está Labán ni está Rebeca. Están Jacob y Dios. Es un trato de Dios directo con Jacob, porque Dios traía planes grandes y poderosos con Jacob. Por eso está tratando con él directamente. Dice: y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó, escucha esto, tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Betel es casa de Dios. Dice: e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieras el diezmo apartaré para ti. ¿Qué está sucediendo en este momento? Jacob dice: a partir de hoy no es el método de Harán, ni el método de mi mamá, ni el método de mi tío o de su suegro. Es el método del Espíritu Santo. A partir de hoy yo hago un voto: si tú estás conmigo, yo seré completamente tuyo. Y su suerte cambia. Su vida cambia cuando decide tomar el método del Espíritu. Él se olvidó de lo que había sucedido con su mamá y comienza a ser prosperado. A donde quiera que Jacob iba era bendecido. Su suegro le bajaba el sueldo y Dios se lo aumentaba. Y otra vez, y se lo aumentaba. 10 veces le bajó el sueldo y Dios se lo aumentaba. Y se lo aumentaba hasta que llegó el momento en el que el suegro dijo: ¿sabes qué? Ya no más, ya no cabemos los dos aquí. Dios te prospera. Entre más yo te quiero bajar, Dios te prospera. ¿Alguien le está hablando Dios esta noche? Alguien le está hablando. Entre más te opriman, más Dios te va a bendecir. Entre más tu enemigo busca tu fracaso, más Dios te aumenta, te multiplica y te bendice cuando usas el método del Espíritu Santo. Amén. Llega a enriquecer tanto a su suegro que se va, y dice que Jacob se fue enriquecido y dejó enriquecido a su suegro, y luego enriqueció a su hermano Esaú, y a donde Jacob iba todo prosperaba. ¿Por qué? Porque Jacob estaba usando el método del Espíritu. En Hechos 7, 23 al 29, llévame ahí por favor. Dice: cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Está hablando de Moisés. Mire quién lo está diciendo. Es Hechos 7, lo está diciendo Esteban cuando lo están apedreando y tiene una revelación del cielo. Y dice que cuando Moisés cumplió la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió. E hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba, mire esto, él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya. ¿Por mano qué? Tarugo. Alguien diga tarugo. Ah, bueno, es Moisés, pastor, ¿qué pasó? Pero era Moisés cuando era tarugo, cuando no tenía el método del Espíritu. Dice: él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya. Dile a la persona que está a tu lado: hazle un favor y dile: por mano tuya, ni a las canicas, hermano. Por mano tuya Dios no va a hacer nada. Tú tienes que dejar de pensar que es por ti que Dios va a hacer las cosas. Es el método del Espíritu el que va a hacer que tú ganes tantas conquistas que Él tiene preparadas para ti, tantas bendiciones que van a venir. No es por tu mano, es por la suya. Sí. Dice que les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían
y los ponían en paz diciendo: varones hermanos son, ¿por qué se maltratan el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo lo rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto a ti por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Cuando tú usas tu método, se te va a voltear la tortilla. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Tú sabes qué es lo correcto, tú sabes lo que el Espíritu quiere hacer, pero usaste otro método. Y ahora a los que trataba de defender le dice: ¿quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Y el verso 29 dice: y al oír esta palabra Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Por 40 años se retrasó el propósito de Moisés por no usar el método del Espíritu, por pensar que era por su mano. Por nuestra mano no vamos a poder. Dile a alguien: por tu mano no vas a poder. Necesitas edificar la fe de alguien. No vas a, es muy grande lo que Dios va a hacer contigo. Es muy grande lo que Dios va a hacer con esta casa. Con nuestras manos no lo vamos a poder hacer. Tenemos que dejar que el Espíritu lo haga con la suya. Números 12:3, ¿qué dice? Dice: y aquel varón Moisés era muy manso. No, el desierto y los años cambian a la gente, ¿verdad? A los 40 años él mató a un egipcio porque creía que con su mano Dios le iba a liberar. Pero a los 80 era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Tú no quieres pasar 40 años cuidando ovejas para que Dios cambie tu carácter, si lo puede ser en un momento en su presencia. Cuando Sara, la esposa de Abraham, vio que la promesa se retardaba, se retrasaba, Dios le prometió a Abraham y le dijo que le daría un hijo en su vejez. Casi 100 años. Su mujer tenía, creo, 90 años. Y aparte era estéril. No solo era de edad avanzada, sino era estéril. Entonces ven que la promesa se está tardando. Y él le dice: mira, en mi tierra se acostumbra de esta manera. Ella era de Mesopotamia, de Ur de los Caldeos, de donde salió Abraham, donde Dios le habló en Génesis 12 y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Lo recuerda? Él había tomado mujer de ahí, de Mesopotamia. Y dijo: allá en mi tierra se acostumbra algo. Cuando la esposa no le puede dar hijos al esposo, él puede llegarse a otra mujer y que esa mujer le dé hijos. Y le dijo a Abraham: me interesa informes. ¿Dónde entregas? ¿Cómo dicen? ¿No entregas chiquis? ¿O cómo? ¿No entregas amigui? ¿Cómo? Neni. ¿Dónde entregas, neni? De volada se vio interesado en la oferta. Le dijo: a ver, platícame más de tu cultura. Me interesa conocer tus raíces. E hizo lo que se acostumbraba en Mesopotamia. Dios le dio una palabra a Abraham, pero él tomó el método de Mesopotamia. No esperó el método del Espíritu. Quiso obtener la bendición de la promesa por un método equivocado. Abraham tiene un hijo con Agar y esto trajo aflicción, porque siempre Ismael ha perseguido a Isaac hasta la fecha. Ismael es el hijo de Agar, es el padre de los árabes, de todos los musulmanes, todos los talibanes. Todos esos son el resultado de esa relación, de no haberlo hecho en el
método del Espíritu. Cuando tú lo haces en el método equivocado, vas a crear conflictos. Pero hay un método que es más efectivo, el método del Espíritu. Y gracias a Dios que cuando usamos el método del Espíritu, Dios te da una segunda oportunidad. Alguien necesita una segunda oportunidad esta noche. Alguien se equivocó y usó el método de Mesopotamia, el método de Harán, el método de Egipto. Pero es tiempo de corregir. Dios te da una oportunidad, como lo hizo con Moisés. 40 años en el desierto y de pronto una zarza comienza a arder en fuego. Y Moisés no lo puede creer. La zarza está ardiendo otra vez para mí. El Dios que me dijo, yo creo que Moisés ya había perdido toda esperanza de poder cumplir su propósito. Dios me lo trajo en revelación. Dios me lo reveló, que yo iba a ser el libertador de Israel, y yo lo quise hacer con mi mano. No funcionó, Dios ya me rechazó. Pero un día la zarza volvió a arder para Moisés. Un día el Espíritu se acercó otra vez a Moisés, y cuando Moisés vio esto, dijo: iré a la zarza a ver qué grande visión es esta. Y Dios le habló en la zarza, en medio del fuego, y le dijo: Moisés, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que estás pisando es santo. No es tu método, no es tu mano la que va a liberar al pueblo. Soy yo el que lo va a hacer a través de ti. Necesito que regreses de donde te saqué. El rey que te quería matar ya murió, y ahora vas a regresar y vas a liberar a mi pueblo, pero a mi manera, en mi método. Dios tuvo que convertir a Moisés en el hombre más manso que pisaba la tierra para hacer la proeza más grande que se hizo en la historia del pueblo de Israel, sin un arma. Dios usó chapulines, ranas, piojos, oscuridad, lo que era impensado para el mundo. Dios lo usó. Cuando tú te dejas que el Espíritu lo haga a través de ti con su método, Él va a usar lo que tenga que usar. Va a usar los piojos, las langostas, va a usar la sequía, va a usar cualquier cosa. Solo hazlo en el método del Espíritu. Hazlo en el método del Espíritu. Iglesia, no es tiempo de estar inventando otras cosas. Es tiempo de regresar y ponerse debajo de la nube, debajo de la columna de fuego. La zarza está ardiendo para ti otra vez, y Dios te da la oportunidad de que vuelvas al método del Espíritu. ¿Alguien puede decir amén? La zarza está ardiendo otra vez para ti. La zarza está ardiendo otra vez para ti. Una nube en el campamento, si ella se mueve. ¿Quieres salir de tu lugar y venir acá al frente? La gloria de Dios está aquí. La gloria de Dios está aquí. Hay una nube en el campo.